Buenas tardes. ¿Están ahí? Buenas tardes, profe. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Bueno, es raro es que el 21 de septiembre haya clase. Ustedes me dirán por qué he cometido semejante transgresión a las tradiciones académicas y universitarias argentinas, y es porque vi las notas de los trabajos prácticos. Simplemente viendo que el promedio general del turno tarde es 4,30, dije, no podemos no dar clase. ¿Por qué? Bueno, porque aunque veo que solamente somos 9 conmigo, pero bueno, esa es la razón de por qué hay clase hoy, porque vi los resultados de los trabajos prácticos. En realidad se me había pasado, porque algunos de mis compañeros dijeron, no, porque es el día del estudiante, pero prefiero que se conviertan en estudiantes en serio. O sea, que estudien, porque ahora vamos a ver el trabajo práctico y lo que está demostrado es que es falta de lectura. Las preguntas que mejor les fue son las que hablamos en la clase. En cambio, las del banquete de Platón, ahí bueno, mejor no hablar. Bueno, ¿alguna sugerencia, pregunta, observación, queja? La queja por clase no las escucho. Esas absténganse. Pero bueno, ¿alguna pregunta? Braca Martí, que estoy en clase. ¿No? ¿No hay preguntas? Buenas tardes, entonces. Vamos entonces a mirar el trabajo práctico y después terminamos Platón y comenzamos con Aristóteles. Con Aristóteles terminaremos la clase que viene. ¿Sí? Tenemos PowerPoint para Aristóteles también. A mí, yo muy amigo del PowerPoint no soy, pero de por reconocer que a ustedes los ayuda y a mí de alguna manera también. Por lo menos ordena el dictado de la clase. Vamos entonces a la primera pregunta del trabajo práctico, que fue respondida por un 77% del turno tarde bien. O sea, fíjense, en este caso la cuestión funcionó y muy bien. Casi no la voy a mirar. Dice, el modelo de desplazamiento en el orden de las ideas tiene relación con la deducción. Verdadera, porque lo dijimos varias veces en la clase. El modelo de desplazamiento en el orden de las ideas equivale al proceso intelectual de la inducción. Falso. Recuerden que la deducción va de lo universal a lo particular y la inducción de lo particular a lo general. Y aquí el camino que sigue Platón es, para conocer, debo primero conocer las ideas y luego las cosas sensibles. Las cosas sensibles, en todo caso, en tanto que copias, pueden servir como un estímulo, como una motivación para que nosotros querramos avanzar en el conocimiento. Pero el conocimiento verdadero nunca puede estar basado en lo sensible, porque lo sensible, insisto una vez más, es fragmentario y es además una copia. Esto es un modo degradado de ser. El modo originario, el modo emblemático, el modo verdadero de ser está en las ideas y a ellas solo se accede a través del intelecto. Y la tercera dice, la dialéctica es la aptitud que permite deslizarse por el orden de las ideas y de ese modo conocer adecuadamente. Esto es formular definiciones verdaderas. Esa claramente es una respuesta verdadera y el 77% así lo ha determinado. Bueno, la segunda, ahí el porcentaje baja abruptamente,
y los aciertos son solamente del 13%. Dice así, alguien me preguntó, no sé si fue Analía, alguien me preguntó sobre esta pregunta. Cada estrato del paradigma de la línea contiene en sí al anterior, salvo en el caso de la eicasía. Si ustedes ven, el paradigma de la línea tiene una orientación ascendente y cada estrato es superior en riqueza, digamos, en verdad, es más verdadero. Más verdadero quiere decir que se acerca más a su modelo ejemplar. Entonces, si la eicasía es el modo más elemental, básico de conocimiento que nosotros los humanos tenemos, y el anterior es la ignorancia no está contenida en la eicasía. Pero sí la pistis, o sea, la creencia, contiene a la eicasía, pero es algo más. ¿Por qué? Porque la eicasía solo conoce objetos como reflejados. En cambio, la pistis, la creencia, conoce objetos tal como se presentan, no los reflejos, no las representaciones. Entonces, esa primera es verdadera. Después dice, la segunda, el punto último del ascenso que describe el paradigma de la línea implica la asimilación del conocer y lo conocido. Esa también es verdadera. Habíamos dicho que cuando alguien accede a lo que se llama la noesis y llega a la idea del bien en ese punto, ya no hay distinción entre el que conoce y lo conocido, sino que el que conoce y lo conocido son una y la misma cosa. O sea, la segunda es también verdadera. Después dice, lo que mueve al alma a ascender, tal como lo describe el paradigma, es consecuencia del anhelo de restituirse su plenitud originaria. A eso se llama amor. Lo que mueve al hombre hacia lo perfecto es el amor. ¿El amor a qué? Al amor a lo perfecto. ¿Por qué el hombre anhela lo perfecto? Porque lo tuvo y lo perdió, y por eso lo anhela. Recuerden ese fundamento de la filosofía platónica. El alma sabe o conoce algo perfecto, algo pleno, no solamente lo conoce, estuvo en un estado de plenitud, estuvo en una situación en la cual la verdad, las ideas y el alma eran lo mismo, y después cae en el cuerpo, cae en el mundo de la separación, de la escisión, del azar, de la enfermedad, bueno, de todo lo que les pasa al cuerpo de los mortales. ¿Cómo no va a anhelar el alma volver a su situación anterior? Entonces, la última, no la, perdón, la penúltima es verdadera. ¿Por qué? Porque justamente es ese punto donde el conocer y lo conocido se vuelven lo mismo. La última dice, la percepción sensible en tanto entrega las cosas en su concreción es el modo ejemplar de conocimiento. Falso por todo lo que estamos diciendo. La percepción sensible nunca puede ser verdadera porque siempre es un reflejo, siempre es una copia, nunca es el original. Bueno, en la tercera fue más exitoso, el 79% seleccionó correctamente. Sócrates refuta a Gatón en el banquete a partir de la noción de daimón. ¿Verdadero? El daimón del que habla Sócrates es un dios. Falso. Justamente lo que está en el discurso de Diótima y de Sócrates antes, de Sócrates en realidad, es que si Eros fuera un dios, no anhelaría nada. Y resulta que Eros está siempre anhelante, siempre deseante. Por lo tanto, no es un dios, sino una figura intermedia que en el pensamiento griego, en la mitología griega, son los daimones, los demonios. Nosotros, la traducción al castellano de daimon es demonio, y lo que se conserva es del sentido originario de esa palabra en griego es el hecho de que algo nos posee. Y lo tenemos en castellano no referido a la figura de Satanás o del diablo, sino cuando decís, este chico está endemoniado, diciendo, bueno, está poseído y no lo podemos controlar.
O un jugador de fútbol muy habilidoso es un demonio, porque no lo pueden controlar, no lo pueden parar. Ahí tienen ese sentido originario de daimon, que es algo que cuando nos roza, cuando se pone en contacto con nosotros, nos transforma. Ese sería el sentido originario, preservado en nuestra lengua del sentido original griego. El cristianismo después identificó lo demoníaco con el demonio, que también nos posee, pero nos posee en un sentido destructivo, podemos decir. La tercera, bueno, entonces un éxito. Falta la última, dice Eros, en tanto es un daimon, expresa un vínculo entre los inmortales y los mortales. Eso es verdadero. La cuarta, solamente el 11% la seleccionó bien, dice, el cobre por oro que nombra Sócrates en el banquete nos ilustra acerca del error que consiste en confundir la manifestación con lo de lo que ella surge. Esa es verdadera. No debo confundir la expresión de lo bello en sí con lo bello en sí. El error básico que cometen no solo Alcibíades, sino muchos mortales, según Platón, es confundir la expresión con el sentido. O mejor dicho, confundir una cosa bella con lo bello en sí. Lo bello en sí vale para todas las cosas bellas. ¿Por qué? Porque participan de la belleza en sí. Pero la posesión de una cosa bella no implica la posesión de lo bello en sí. Y por eso el error, ¿no? Después la segunda es claramente absurda, falsa. Lo que atrae de Sócrates a Alcibíades es su belleza física. Sabemos que Sócrates no era una persona. No sé si yo lo sigo viendo, no veo que se corte. Lo que atrae de Sócrates a Alcibíades es su belleza física. Claramente no, porque sabemos que Sócrates tenía muchas virtudes, pero la belleza física no era una de ellas. La tercera dice, lo que en realidad atrae a Alcibíades de Sócrates es su integridad, la belleza de su alma. O sea, lo que pretende Alcibíades en última instancia es apoderarse no tanto del cuerpo de Sócrates, sino de Sócrates mismo. En tanto en él, no es porque sea sabio, porque sabe muchas cosas, sino porque lo considera como un ser pleno, como un hombre que vive en la plenitud de sus capacidades, como un hombre feliz, podríamos decir. Eso es lo que pretende Alcibíades, que cree que poseyéndolo físicamente habrá de transferírsele a él de modo automático eso que es esa integridad o plenitud que es la vida de Sócrates. Esa es verdadera. Alcibíades pretende acceder a la plenitud sin esfuerzo. Esa es también verdadera, ¿no? Verdadera, falsa, verdadera, verdadera, ¿no? Sí. Y la quinta, el 36%, tuvo éxito. El anhelo del bien es anhelo de inmortalidad. En eso coinciden los animales y los hombres. Verdadero, eso está dicho al principio del discurso. Eros, en su forma más alta, se desentiende de la belleza física y busca engendrar bellos discursos y buenas leyes. Si ustedes leyeron el discurso de Diótima, o el texto que yo escribí, verán que es verdadero. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, eso lo vamos a ver durante la clase, pero hay una consonancia entre Eros y las buenas leyes. Los cuerpos bellos son un motivo de atracción tal que quien inspira a lo bello en sí lo encuentra permaneciendo con ellos íntimamente. Falso, es una manera un poco atravesada de decir lo mismo del cobre por oro. La última, poseer un cuerpo bello en tanto amado equivale a acceder permanentemente a lo bello en sí. Falso, porque esa belleza, pero deja audio porque yo escucho un poco más, bueno. Justamente lo que estamos diciendo es confundir cobre por oro, es confundir la manifestación con la esencia.
Las cosas bellas son una expresión que participa de lo bello en sí, pero no son lo bello en sí. Son un camino posible hacia lo bello en sí, pero de ninguna manera equivale la posesión de algo bello a poseer la belleza. Bueno, hasta ahí entonces el trabajo práctico, como les digo, el promedio del turno tarde fue 4,30. Y les quiero decir que hubo 15, o sea, hubo un solo 10, un solo 8, 14, 6, 26, 4, 8, 2 y 15 ceros. Yo les pongo un 1, pero ese 1 es 0. O sea, hay 15 personas que no acertaron una sola respuesta. Lo cual es, por eso, como les decía antes, decidí que haya clase hoy. No iba a dar clase, pero viendo esta catástrofe, digamos, bien, pero con quejarnos no conseguimos nada. Lo que hay que hacer es seguir trabajando, ¿sí? Claro, el problema es que la relación que existe entre las preguntas es una relación I. Esto hablo del programa que pone las notas. Entonces no es que si yo de las 3 elegí 2, tengo las 2/3 partes de la nota. Esto corrige así un poco ciegamente. Para que una respuesta esté bien, todas las respuestas tienen que estar bien, ¿no? No sé si estudiaron lógica, la conjunción y es verdadera si todos sus casos son verdaderos. Y acá pasa eso. Acá hay respuestas que hay de 4, 3 verdaderas. Y si ustedes hicieron 2 verdaderas y una no, el programa se los da como que está mal. Bueno, eso Profe, sí. el parcial, sé que falta, no tanto, pero falta. ¿El parcial va a ser también de este mismo modo? ¿El seleccionar varias El respuestas otro día, correctas? en un momento de meditación, se me ocurrió que el parcial podemos hacerlo una parte en multiple choice automático y otra parte que sería la fundamentación de lo que ustedes seleccionaron en el multiple choice escrito. A mí me parece que es la mejor forma, porque por una parte yo me desentiendo de estar corrigiendo, que es lo más penoso, las preguntas, y me dedico a corregir los desarrollos de las respuestas de la selección que ustedes hicieron. Bueno, ¿están dispuestos? Nos vamos a... Dispuestes, tengo que decir, ¿no? ¿Sí? Bueno, los veo todos muy circunspectos y preocupados. Preocupadas, porque veo solamente niñas. Bueno, vamos a compartir pantalla y terminamos con Platón y empezamos con Aristóteles, ¿sí? Bueno, estamos. Bueno, hablemos un poquito del banquete. El libro está ahí, lo habrán visto. Casi no hay diálogos. Y podemos hablar de que Eros es una deidad primigenia. Hay un libro, digamos, que es casi contemporáneo de la Ilíada, esto es del siglo 7 u 8 antes de Cristo, donde un poeta, Hesíodo, que escribe 2 libros, uno se llama La Teogonía y otro se llama Los Trabajos y los Días. Teogonía en griego quiere decir acerca del origen de los dioses. Y en el inicio dice lo que existía era el caos, que debe estar por aquí. Caos quiere decir abismo, en griego, no es confusión, sino abismo.
y surgen las cosas por generación espontánea. Surge el cielo, surge la tierra y Eros. O sea, Eros es una deidad primigenia. Tal es así que no tiene culto, que es lo que hablan en el banquete al principio. Este Dios no tiene culto, no hay templos, no hay ceremonias que lo alaben o lo honren. Y sin embargo, bueno, entonces lo que hacen en el banquete es decir, bueno, ¿qué les parece si no nos dedicamos a hablar acerca de ese Dios, que es Eros? Pero una cosa se las digo ahora para que la tengamos en cuenta por el final del discurso de Diótima, es que lo que hace Eros es enlazar, es juntar, es algo así como aquella fuerza unificante. Van a ver, si lo leen completo, el banquete, que hay un señor que es un médico que se llama Erixímaco, que dice que salud equivale a Eros, o sea, salud equivale a la armonía del cuerpo. Y eso es Eros, es ese poder de unificación que hace que todas las partes funcionen de un modo armonioso y dirijan todo hacia un fin, hacia un bien, que es, en este caso, la permanencia de la vida, ¿no? En el caso del médico. Entonces, ese es el motivo que reúne, bueno, el motivo no es. El motivo es que estaban festejando el triunfo de Agatón en el concurso de tragedias, y recuerden también que dicen que no van a tomar mucho vino porque ya vienen con la resaca del día anterior, donde efectivamente han hecho otra fiesta. Esta es una fiesta más restringida, podemos decir, y como saben ustedes, ellos, los griegos y los romanos, toman el vino puro, lo mezclan con agua. Entonces, el que dirige el banquete iba a poner más agua que vino para que no terminar peor que el día anterior. Bueno, el tema es Eros, el dios del amor, que es una deidad que aparece en el texto de Hesíodo, Teogonía, junto al cielo y la tierra. Y como se verá, expresa lo que unifica. Es una deidad primordial y, como relatan los comensales o bebedores, no tiene santuario ni culto. Y por eso elige en esa ocasión para que los presentes expongan acerca de la naturaleza del dios. Cabe agregar que en la secuencia de los disertantes es también un orden de riqueza y profundidad ascendentes, hasta llegar al último, en quien Sócrates se muestra como una máscara de Diótima, una mujer sabia en amor. Como les dije en la clase pasada, el único diálogo de Platón en el que aparece una mujer, y no solamente aparece, sino que es la que lo dirige en última instancia, es este, en el banquete. Vamos a ver nosotros el discurso de Aristófanes, el discurso de Agatón, el discurso de Sócrates, y después el de Diótima, y después Alcibiades. No todo el banquete, sino a partir de este momento. Aristófanes es un escritor de comedia. O sea, hay algunos personajes que están ahí en el... Saben que el nombre de banquete no está bien, es simposio. Y en griego simposio es reunión de bebedores. Entonces la gente que no comían alrededor de una mesa, sino que comían inclinados, una suerte de catres, ¿sí? Primero comían y después bebían, y después pasaba lo que, qué sé yo, lo que el ambiente indicase, ¿no? No siempre terminaban de un modo prolijo todo esto, ¿sí? Pero ese día, dado que ya estaban con la resaca del día anterior, dado que estaban con un aire festivo, ¿sí? Deciden, en lugar de, no sé, de que el banquete termine de una manera desprolija, dice, ¿qué les parece si en lugar de todo esto hablamos acerca de Eros? Y cada uno va a hacer su discurso. Y esos discursos van en grado ascendente, ¿sí? O sea, el que sigue es más rico, más interesante que el anterior. Hasta llegar entonces al Sócrates Agatón, que es la única parte del banquete donde hay un diálogo. Diálogo al estilo socrático, o sea que
alguien dice algo y Sócrates lo refuta. Bueno, ese es el único momento clásico, podemos decir, del banquete, en el clásico en el sentido de los textos platónicos, ¿no? Porque hay un diálogo. Está lleno de pequeños detalles, la obra, y esos pequeños detalles lo que delatan de alguna manera es la maestría literaria de Platón. Como les dije el otro día, Platón no solamente es quizás el más grande filósofo de la historia occidental, sino que además era un gran escritor, cosa que no coincide. O sea, ¿en qué consiste esto de ser un gran escritor? Primero, en que es capaz, de un modo muy preciso, de, podemos decir, circunscribir con una extraordinaria calidad y hondura las diferentes personalidades de los que aparecen, ¿no? En el banquete. Como que traza, sin decirlo, el perfil de cada uno. O sea, sin explicar, sino que muestra. Eso ya lo muestra como un gran escritor. Cuando ustedes leen una novela y donde todo lo que dicen los personajes se parecen, es porque no es un gran escritor. Un gran escritor es aquel en quien los personajes de sus textos están vivos y que de alguna manera son independientes de la voluntad del que escribe, tienen como una vida propia. Y eso se nota en la extraordinaria calidad que tiene Platón para describir a sus personajes. Esa es la primera nota de calidad literaria. Después la otra es la armonía de conjunto. ¿Por qué digo armonía de conjunto? Porque hasta un determinado punto de esta obra, cada uno conserva su lugar, cada uno lanza o formula un discurso coherente, un discurso de alguien que no está perdido en ensoñaciones o en un estado de elevación poética, sino que de un modo circunspecto describe lo que es el amor para esa persona. A ver, me esperan un segundito, por favor, porque me llama mi mujer. Hola. Estoy dando la clase. ¿Cómo? Y tomás el colectivo en la misma dársena. Al fondo creo que para. Preguntá. Bueno, chao. Bueno, perdón. ¿Dónde estábamos? Y la segunda parte, cuando irrumpe Alcibíades, que es un joven exitoso y bello en Atenas, una especie de rockstar ahí en Atenas, todo se confunde. Empieza a hablar de Sócrates y empieza a decir, yo en realidad lo que voy a hacer es decir lo que a mí me parece. Como que en un momento del diálogo, de la obra Reina Apolo, que es un dios que conserva los límites, un dios, podemos decir otra vez la palabra circunspecto, ¿no? Y en la segunda parte irrumpe lo dionisíaco, o sea, el dios de la desmesura, el dios de la embriaguez, el dios de la pérdida de sí, ¿no? Todo eso está perfectamente equilibrado. Después la secuencia de las ponencias, podemos decir, es cortada porque uno de los personajes, que es Aristófanes, tiene hipo, entonces le enseñan cómo curarse el hipo, etcétera, etcétera, pero sirve para que la progresión de los discursos sea más homogénea, ¿no? Y todo esto termina con sentados, al final, ya amaneciendo, a tres personajes importantes: un comediante, un escritor de tragedias y un filósofo, que son Aristófanes, Agatón y Sócrates. ¿Y cómo termina esto? De un modo irónico, porque se le duermen tanto Aristófanes como Agatón. Sócrates ve que están todos dormidos y se va a sus actividades habituales. Esto podría decir, la filosofía triunfa sobre el arte, esto es sobre la literatura, sobre la tragedia y la poesía, o, de un modo más trivial o banal,
Sócrates los aburrió y los dejó dormir. Bueno, ese es el final, pero se dan cuenta que es más una obra literario-filosófica que filosófico-literaria. Está prima el buen sentido, la armonía, justamente en el momento que podría ser urticante, corrosivo, Sócrates le dice a Agatón, después de destruirlo, bueno, yo pensaba lo mismo que vos, hasta que me encontré con Diótima, que fue la que me enseñó cuál es la verdadera naturaleza del amor. Bueno, ¿qué tienen acá? Acá tienen, que no lo vamos a ver, pero sí les pido por favor que lo vean, porque es muy lindo este videíto que dice andróginos, a ver si estoy equivocado. Sí, es el videíto. Después tienen el poema del amor navegante sobre Aristófanes. Lo que dice Aristófanes es que en el origen nosotros, los humanos, estábamos constituidos por dos partes. Teníamos una parte femenina y masculina, dos partes femeninas o dos partes masculinas. Nuestra arrogancia y poder creciente llegó a tal punto que pensamos en destronar a los dioses. Zeus entonces lo que hace es separarnos y quedamos entonces esa unidad escindida y buscándose. Cuando las mitades se reencontraban, era tal la intensidad de haber recobrado ese estado de unidad originaria que abrazados moríamos. No podíamos soportar la separación. Entonces lo que hace Zeus, en la medida que se iba a quedar sin seres humanos, esto es, sin nadie que los celebre a los dioses, hace que nos pongan los órganos sexuales tal como los tenemos ahora, porque antes procreábamos como las cigarras, dice Platón. Y ahora entonces, el hecho de haber dispuesto los órganos sexuales de otra manera, hacía que esa intensidad, aunque sea momentánea, fuese como intensificada, y esa intensificación permitía entonces la separación. Ese es el origen de la raza humana tal como la tenemos hoy. Pero ocurre que cuando esas dos mitades providencialmente se encuentran, entonces lo que tenemos ahí es, pueden ser varón y varón, mujer y mujer y hombre y mujer. En realidad andrógino quiere decir mujer y hombre, porque la palabra andros es la palabra Andrés en castellano, no viene de ahí. Quiere decir varón. Los griegos para lo humano tienen la palabra anthropos. Para el varón, andros, aner andros, y para las mujeres, guiné. Entonces los andróginos son los que son a la vez hombre y mujer. A raíz de eso hay una hermosa frase que está citada acá, que según Platón dice Aristófanes, que dice así: a ninguno en efecto le parecería que ello era unión en los placeres afrodisíacos, como que lo que une a los verdaderos amantes no es, sin ninguna duda, el hecho del placer sexual, ¿no? El placer afrodisíaco y sexual. Y que precisamente esta es la causa de que se complazca el uno en la compañía del otro hasta tal extremo de solicitud. No, dice Aristófanes. Es otra cosa lo que quiere, según resulta evidente, el alma de cada uno. Algo que no puede decir, pero que adivina confusamente y se deja entender como un enigma. Como que los amantes reencontrados, de algún modo, saben, aunque no lo saben, que esa unidad viene de otro momento, de otra época. Cosa que, como decíamos el otro día, cuando uno está enamorado de otra persona, en ese trance del amor, irrefrenablemente sale, parecería que nos conocemos de toda la vida o de otra vida, ¿no? Bueno, esa intuición, podemos decir, es la que de algún modo articula Aristófanes para esta fábula, ¿no? De los andróginos. Pero fíjense, dice, el alma de cada uno
sabe de alguna manera que ellos ya habían estado juntos. Y lo adivinan confusamente y se deja entender como un enigma. Y acá tienen el hermoso soneto de Leopoldo Marechal, El amor navegante, para que lo vean. Bien. Detengámonos por un momento en el fragmento citado. Aquello que une a los amantes es un enigma, que solo podemos descifrar si sostenemos que lo que nos enlaza no es algo que haya ocurrido en esta vida, sino que tiene un origen primordial, del que son signos los gestos y acciones que incesantemente ese fondo inescrutable nos envía y se transfiguran como vínculo amoroso. Un saber no sabido los envuelve asistiéndolos incesantemente y por toda la vida. Se restablece en este mundo una unión que la perversidad de los dioses deshizo. El reencuentro no nos lleva más allá de este mundo y del reencuentro de los fragmentados. Veremos que en el discurso de Sócrates Diótima el vínculo amoroso es un primer paso de una escala ascendente y que tiene un fin que es la visión de lo bello en sí. Acá tengo otro texto. Bueno, este sí, tómense el trabajo. Me están escuchando, ¿no? Sí, profe. 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 Bueno, como ven, esta teoría o esta doctrina acerca del amor de Platón es una maravilla, sin ninguna duda. Bien, el discurso de Agatón, acá tienen el pedacito de la pelea o de la discusión, ¿sí? Está tomado de ahí, tienen algunos señalamientos donde muestra un mayor interés el asunto. Bueno, el discurso de Agatón es una parodia del estilo de los sofistas. Promete un acceso conceptual al asunto de Eros, tan florido como insustancial, orientado más a agradar que pensar. Adelantamos que en toda la obra no había sino una sola lucha dialéctica, y en la que discurre entre el escritor de tragedias, Agatón y Sócrates. En esencia, dice Agatón que Eros es un dios que busca, que anhela y pretende. Sócrates, luego de encomiar la belleza de su discurso, pregunta: ¿siendo un dios desea? Pues si desea le falta algo, y si le falta no es perfecto, y si no es perfecto no es un dios. La réplica inapelable de Sócrates es moderada por este mismo, diciendo que él pensaba lo mismo, hasta que lo sacó de esa inadecuada concepción Diótima, sabia de Mantinea, que cabe señalar es la única mujer que tiene un papel en toda la obra de Platón. Y vamos ahora al discurso de Diótima. Es conveniente tener presente lo desarrollado en el paradigma de la línea. Se trata en la comparación, que aquí también hay un ascenso, desde lo mortal hacia lo inmortal. Lo que mueve es el anhelo de una posesión definitiva de algo absoluto, y dado que no hay experiencia mundana de él, es preciso mostrar que tal apetencia solo puede ser explicada por una preexistencia en nuestra alma de algo perfecto. Y esto tiene a su vez el modo de la belleza, o sea, la perfección bajo la modalidad de la belleza. Hemos visto que esta se trasluce en la experiencia en la aparición de los entes mundanos que transparentan, muestran y ocultan algo proporcionado, armónico y simétrico. O sea, puede ser un cuerpo bello, puede ser un atardecer, puede ser una obra de arte. Lo que vislumbra en esos entes que existen en el espacio y en el tiempo, nuestra alma, a través de nuestros ojos, es esa perfección que ella alguna vez tuvo y por eso anhela. Y el descalabro que se le produce a una persona cuando se enamora es porque el alma intenta recobrar esa plenitud, ¿sí? Y cree haberla recobrado. Bien. Y que la resonancia de esa presencia produce una cierta conmoción, que si bien tiene su expresión en el sentimiento, esto no es más que el efecto de superficie de una revelación de algo no mundano. Es la revelación de algo que ya estaba presente en el alma antes de estar aquí en la tierra.
El alma recuerda, a partir de la presencia de un cuerpo bello, lo experimentado en un tiempo sin tiempo, en esa experiencia de intimidad con lo divino mismo que queda ocultado al caer el alma en un cuerpo, siendo este un principio de obnubilación, esto es de oscurecimiento del cuerpo, que solo puede ser remediado si llegamos a comprender la naturaleza trascendental de Dios. Luego de este discurso, donde lo que hace, bueno, ustedes tienen que leer el banquete, tienen que leer el texto que se llama Platón, van a ver que lo que va a decir Diótima es, bueno, primero un cuerpo bello, después muchos cuerpos bellos. Esto no quiere decir que esté promoviendo orgías, porque a veces interpretan ese tipo de cosas, no es así. Es como un cuerpo bello nos da una señal individual de lo que es en sí mismo bello, y luego un grupo de cuerpos bellos es como que me permite extraer con mayor precisión de todos ellos una noción más acabada de lo bello. Pero después nos saltamos de lo bello sensible, como en el paradigma de la niña, y pasamos a lo bello que solamente es captado intelectualmente. Y ahí aparecen los bellos discursos entre los amantes. Lo que los une ya no es la atracción de los cuerpos, sino la belleza de los discursos. No bellos en el sentido de que sean agradables, sino bellos en que los une o reúne en una forma más alta de comunión. Y de ahí pasamos a la belleza de las leyes de la ciudad, porque aquí hay que pensar que las leyes no son formas coercitivas, formas restrictivas, sino que bien pensadas, las leyes son las que nos guardan, nos preservan, y por otra parte las leyes en una comunidad lo que hacen es garantizar la cohesión, la unidad, y ahí tienen ustedes a ese Eros del origen, que lo que hace es, o mejor dicho, lo que hace es, no, es una fuerza cohesiva, una fuerza de unificación, lo que hace que no solamente dos individuos o dos animales se unan, sino que toda una comunidad, bajo el imperio de las leyes, se una para constituir una forma más alta de humanidad. Eso es lo que está diciendo Platón con Eros, digamos, asociado a las buenas leyes. Bueno, todo esto fantástico, maravilloso, hasta que irrumpe Alcibíades. Como decíamos, Alcibíades es un personaje histórico, es el que estaba señalado en Atenas para sustituir o para continuar a Pericles, pero resultó que no era así. De alguna manera también es responsable de un desastre militar que dejó sin posibilidades a Atenas en su guerra contra los persas, que es la expedición a Siracusa, que fue un verdadero desastre, y del cual Atenas no pudo ya reponerse. Pero en este momento Alcibíades es una estrella en ascenso en el mundo ateniense. El clima de cierta circunspección que rodea a los invitados de Agatón se rompe con la irrupción del joven Alcibíades, notorio ciudadano ateniense, en quienes sus conciudadanos veían como próxima cabeza del Estado. Borracho y sorprendido cuando ve a Sócrates, comienza un discurso que, dado su estado, habrá de fluir sin que la reflexión lo interrumpa, y proclama que serán imágenes y anécdotas lo que dirá, y siendo a Eros a quien se celebra, nada más oportuno para él que celebrar a Sócrates. Este giro dramático es muestra del genio literario de Platón. Ya no se habla de amantes, amados, dioses y demonios, ahora se singulariza en la concreción de un personaje presente y conocido por todos. Sus intentos de seducción culminan con la contundencia de un bronce por oro, respondiendo Sócrates hacia las súplicas amorosas del joven. Lo que pretendes no es algo que se pueda poseer vía intercambio, sino el resultado de una tarea que va de adentro hacia afuera. Tal como lo venimos señalando, recuerden lo de Sócrates cuando instaba a sus interlocutores a una tarea de interiorización, ¿no?
tal como lo veníamos señalando, el giro del alma, si bien comienza por lo sensible, esto no es más que un peldaño que nos lleva a un fin que cierra armónicamente toda vida humana. El final, en el alba, encuentra a Gatón, Aristófanes y Sócrates conversando sobre sus ocupaciones: la tragedia, la comedia, el filosofar. Los dos primeros se duermen y Sócrates se dirige a sus ocupaciones habituales. La filosofía ha triunfado sobre la tragedia y la comedia. Esa es una posibilidad, pero la otra es que les haya aburrido, ¿no? Bueno, como es no tanto notorio en el caso de Sócrates y Platón, pero sí en el caso de Aristóteles, veremos, todo esto debe confluir en una práctica que se llama ética, aunque Platón no escribió ninguna ética. Pero está claro que en virtud de aquello que aprendimos y llamamos ética intelectualista en Sócrates y en Platón, esta culminación del ascenso, el resultado de ese tránsito hacia lo que es en sí mismo verdadero, en sí mismo bello, en sí mismo bueno, no es un dato más que coincide en nuestro espíritu con otros datos, sino que eso se torna como preeminente, adquiere señorío sobre nosotros, porque ser y conocer son lo mismo. ¿Se dan cuenta esto que está en la pregunta de trabajo práctico? Lo conocer y lo conocido coinciden. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí como individuo cuando he accedido a ese estado de plenitud? Que esa plenitud ya no se me va más, ya queda inscrita de un modo irreversible en mi propio espíritu, en mi propia alma. Y por lo tanto, todas las acciones que yo vaya a cometer en el mundo, todas esas acciones van a ser una necesaria continuidad de esa plenitud que no hemos solamente vislumbrado, sino que hemos adquirido, estamos ya indisolublemente asociados a esa plenitud. Por lo tanto, nuestras acciones van a estar en necesaria consonancia, van a ser una necesaria continuidad entre eso que ya no es más una experiencia, sino que somos nosotros mismos. Entonces ahí está la ética platónica. Aunque bueno, ahora vamos a ver un detalle que es cómo está configurada nuestra alma para Platón, ¿no? Pero si queremos hablar de ética en sentido estricto, es esta necesaria continuidad entre haber accedido a ese estado de plenitud y lo que sigue de la vida, que no va a ser más que una necesaria expresión de esa plenitud vuelta a conseguir, ¿no? Que la tenía el alma y la puede recobrar. ¿Cómo la recobra? Hemos visto dos estrategias. Una es el paradigma de la línea, ilustrada por la alegoría de la caverna, y otro es el ascenso, según la descripción que hace Diótima al final del banquete. Bueno, comenzamos nuestra clase señalando el acontecimiento, la experiencia de algo que nos sustrae al tráfago de lo mundano. Dijimos que Platón es quien muestra un camino para recuperar ese bien, que en lo vivido solo se posee fugazmente, y que su filosofía, a través de un proceder orientado por un saber, puede ser recuperado. Solo hemos examinado en forma parcial 2 de las 27 obras. Puede variar según la discutida autoría de alguno, como el Alcibiades, siendo según criterios autorizados de las más relevantes. Lo que resta para tener un conocimiento suficiente de la obra de Platón es enorme, pero no es tarea que podamos afrontar. Nuestro propósito es acercar una obra que sigue luego de 2500 años viva y que en nosotros gravita de un modo implícito. Sin embargo, antes de despedirnos, vamos a concluir con un esbozo de la ética platónica, que como habrán observado, o como habrán podido observar, sigue la línea de lo dicho por Sócrates. El ascenso en el conocer es un ascenso en el ser. Y una vez llegados a esa meta, nuestra vida, nuestra conducta que orienta la ética, estará inexorablemente dirigida por esa valiosa posesión. Como hemos señalado, esto implica que se establezca en nosotros un horizonte, un ámbito de nociones cuyo carácter vuelve imposible el regreso a la caverna.
En el banquete nos ha sido descrito el camino que debe seguir el hombre para reencontrar la plenitud perdida. Pero esto está dicho en términos abstractos. ¿Qué de hecho hace nosotros esta experiencia? La hemos señalado como una inscripción indeleble que regulará, no como una constricción, sino como una liberación hacia lo verdadero, todas nuestras acciones. Recordar que el modelo de continuidad entre pensar y hacer es Sócrates, la ética intelectualista. Platón lo que hace es proveer a esa conducta de una estructura racional. Esto es inteligible y por lo tanto aprendible. ¿Puede no estar Sócrates para dirigir nuestra conducta? Recuerden que Sócrates se perdió con su muerte. ¿Por qué? Porque no escribió nada. El que escribió fue Platón. Vimos que en el momento final nos reencontramos con el Eros del principio, el que Hesíodo describe como entre los inmortales dioses bellísimos que desata los miembros y de todos los dioses y hombres domeñadamente la voluntad prudente en el pecho. Bien, este Eros, fuerza primordial que junta armónicamente las partes, tiene una función esencial en la doctrina platónica de la ética, tal como se describe en el banquete. El momento en que la gravitación de Eros conduce a la ciudad hacia la gestación de buenas leyes, ya que éstas, lejos de ser una instancia restrictiva, son las leyes las que nos liberan hacia lo propio, que en el caso de la polis es la hermandad de los ciudadanos orientados hacia el bien común. Para concluir, veamos un esbozo de cómo Platón piensa la ética en su obra República. El paradigma de la línea, la alegoría de la caverna, como ustedes saben, son partes de los libros 6 y 7 de la República. Considera que hay 3 tipos de alma, o mejor, que en cada uno de nosotros hay 3 caracteres. El concupiscible, en el que prima el deseo y la búsqueda de satisfacción estrictamente material. El irascible, en quienes predomina un carácter que podemos asociar con la adhesión a la ley y cierta propensión a la violencia. Y por fin el carácter racional, en el que prepondera la razón. Hay que tener en cuenta que en quienes resulte hegemónico el primer carácter, tienen destinada en la organización de la polis las tareas asociadas a la supervivencia material y en sus estratos privilegiados a la riqueza y al goce sensible. En los segundos les está destinada, bueno, a los segundos les está destinada la tarea de ser los que cuidan y prescriben el orden y tienen su forma más relevante en los guerreros. Por fin, si en el alma es hegemónica lo racional, su tarea será la de ser guardianes de la polis, los que dirigen teniendo la vista puesta en el modelo ideal, la expresión en la jerarquía de valores de esos condicionamientos se plasman en 4 valoraciones, podemos decir: la justicia, el valor, la fortaleza y la prudencia. De todas ellas, la más elevada es la justicia, no tanto en su aspecto legal o tribunalicio, sino en tanto es la que se muestra como modelo de la armonía de las 3 que ella sostiene. Se necesita valor para ser prudente, y esta debe sostenerse frente al arrebato de los sentidos, esto es, templanza. Pero todas son si hay organicidad entre ellas, y esto lo otorga la justicia. Bueno, con esto no puedo terminar acá. Bueno, regresemos por un momento. ¿Alguna observación, alguna pregunta, algo que me digan? Estuvo maravilloso, estuvo repugnante, sirvió, no sirvió. Sí, Melina, te escucho. No te... Analía Arce, que me ha escrito ese escrito sobre la relación entre Platón y el cristianismo, muy bueno. ¿Sí? Más que cristianismo, sobre San Pablo. Sí, porque bueno, es un referente muy importante del cristianismo, justamente. Nietzsche dice que el creador del cristianismo no fue Jesús, sino San Pablo. No estoy de acuerdo, pero bueno. Pero no podemos negar que sin San Pablo no habría pasado todo lo que pasó, ¿no?
quería preguntarle sobre lo que dijo de Eros, ¿no? Que él, como una de, no sé si lo que entendí bien, que su función es unir, conectar. Conectar específicamente, ¿qué sería el cuerpo con el alma? No entendí el tema de la conexión. ¿Qué es lo que...? En realidad, en el discurso de Sócrates, es el que une, como el dios Hermes, el que va, lleva y trae entre mortales e inmortales. Pero esa es una función subsidiaria. En realidad, lo que nos quiere decir Platón es que Eros no es signo sino de una inadecuación. Es el signo de el anhelo, por un lado, del alma, de poder restituirse a sí misma esa plenitud perdida, y el estado de cosas en el que vive, donde, de un modo u otro, en la medida que apuesta a una satisfacción basada en el placer sensible, su anhelo de absoluto se ve inexorablemente frustrado. ¿Por qué? Porque las copias justamente son eso, son copias, y por lo tanto no pueden colmar el anhelo de absoluto que el alma en sí misma tiene. Esa es la relación. En realidad, Eros no es algo, es una relación. ¿Entre qué y qué? Entre lo absoluto que pretende el alma y la vida carenciada que tenemos los mortales, en tanto caídos, en tanto Pero, ¿qué expuestos. sería la relación? Es San Agustín, si sabes algo, supongo que sí es San Agustín, bueno, es San Agustín. O sea, lo que hace San Agustín es una copia, de algún modo, de este discurso platónico. Porque cuando dice, alma mía, ¿qué anhelas? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que quieres? Y todo eso que quieres, lo crees que lo puedes encontrar en el placer sexual, en la comida, en los honores. Todos esos placeres, esos deseos, están inexorablemente destinados al fracaso, porque nunca van a colmar el anhelo de absoluto que el alma tiene. Eso es lo que nos quiere decir Entonces, Platón. Y Eros es lo que impulsa. ¿A dónde nos impulsa? Si bien nos impulsa en la búsqueda de esa plenitud, el error, y es un error intelectual, es creer que lo sensible puede colmarnos. El Buda dirá lo mismo, ¿eh? El Buda dirá lo mismo. o sea, es la conexión de lo sensible con lo inteligible. Busca o propio del alma, lo propio del alma antes de caer a la tierra. Claro, es cuando empieza el texto este que se llama Platón, que dice, hay señaladas experiencias. ¿Qué experiencia? Aquellas donde parecería que recobramos una plenitud perdida. ¿Dónde lo experimentamos? En el amor, en el placer estético, en determinadas experiencias místicas, digamos, que son esporádicas, que muchas veces son casuales, que simplemente ocurren. Lo que hace Platón es indicarnos una estrategia posible para que eso no sea, o mejor dicho, para que esa plenitud no sea algo esporádico o azaroso, sino que se transforme en una posesión permanente. Una conversión, ¿vieron? Los que conocen algo del fenómeno religioso saben que la conversión es un punto esencial en toda la vida de los santos. Siempre en la vida de los santos hubo un momento en que hubo una experiencia que los transformó. Bueno, San Pablo iba camino a Damasco a perseguir cristianos y escucha una voz que lo hace caer del caballo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y se queda ciego. San Agustín, lo vamos a ver, estaba en ese estado de tribulación permanente, que no sabía para dónde ir, que quería por un lado y no quería por el otro, y de pronto escucha unos chicos que juegan en el jardín de al lado que dice, toma y lee, y entonces él lo escucha como una señal, toma la Biblia,
fija la mirada en una epístola de San Pablo a los romanos, creo que es, que dice: invístete de nuestro Señor Jesucristo. Basta de francachelas, basta de mujeres, basta de esto, y ponete serio y dedicate a lo que te tenés que dedicar. Y esa simple lectura para San Agustín transformó su vida radicalmente y para siempre. Bueno, esto mismo es lo que al oído nos está diciendo Platón, pero no a través de una iluminación de carácter religioso, sino una búsqueda racional de la verdad. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vos, Analio, cualquiera, ¿no? Profe, pero entonces. Uy, Sí, ¿quién no, habla? Sí, Valentina, dale. Bueno, no une a los cuerpos que fueron separados, Eros. Ese es el discurso de Aristófanes, no el discurso de Platón, Diótima. Ah, Hay varios está. discursos. Sí, Rodrigo. No, yo quería decir que la figura, digamos, de Eros también se ve cuando llega Alcibíades y hace como un encomio a Sócrates, digamos. Es como que Sócrates también es una especie de Eros, porque es Claro, no es pobre que, claro, y porque es, tiene recursos como para pasa sobrevivir. que hay, bueno, hay toda una tensión entre Erónoma, Eronémona y Erastés, o sea, entre el amante y el amado. Y en otro diálogo de Platón que se llama el Fedro, que también habla sobre el amor, dice que es más valioso el amante que el amado, porque el amado está como en un estado de placidez, seguro de sí, en cambio el amante es el verdadero erótico porque lo que busca es justamente atrapar, seducir al amado. Entonces ahí es donde Alcibíades muestra, o se muestra como erótico, como pretende esa posesión, como ya digo, no del cuerpo de Sócrates, porque lindo no era, sino apropiarse de la integridad socrática, que esa es la plenitud es una de las formas de la belleza. O sea, la Sí, no, a mí me plenitud es, quedó eso de... a ver, sí, adelante. Me quedó eso de Sócrates como, digamos, como una figura de demon, digamos, de que vendría a Bueno, ser como hay también, ahí en el caso en realidad el que sería demoníaco sería más bien Alcibíades, aunque él dice que, bueno, que si quieren hablar de Eros, voy a hablar de Sócrates. Pero saben que también hay otra presencia demoníaca en Sócrates, que es ese Dios interior que él dice tener, ¿no? ¿Vieron cuando...? Sí, es una figura Y erótica, ¿no? claro, y Totalmente. también Platón, o sea, tal vez tenga que ver con sus recursos literarios, como para hacer también, digamos, una obra literaria, ¿no? Pero él ya como que al poner a Diotima, como que respeta también las características de Sócrates de que no afirma nada, porque tranquilamente Claro. Sócrates podría haber dicho... que en vez de decir Diotima, porque él nunca, no me acuerdo que yo que haya nombrado otro maestro, no leí mucho, pero no, como que No, no ya les nombra. dije, no, es la única mujer que aparece en un diálogo Claro. de Platón. Y como que se sigue manteniendo eso de que Sócrates no afirma nada nunca. O sea, no es No, la, más que no sería, claro, más que no afirma, como no sería escribió Diotima la que nada, afirma. claro. Y aparte, vieron cómo comienza, que es un discurso indirecto, no es que Platón se pone a escribir el banquete, sino que hay uno que le cuenta que el otro que le contó. Como que él trata como de hacer Claro. que la autoría de ese texto quede medio borroso, digamos, ¿no? Es otro recurso que está ahí, irónico también, como diciendo, no, yo no dije esto me lo contaron, ¿sí? Y que también me contaron que en vez de Sócrates fue una mujer, que dice que Sócrates dice que aprendió de una mujer, pero estaban todos borrachos, ahí que se sabe
qué dijo qué cosa. Está, bueno, como todo unido en una especie de nebulosa, ¿no? Pero eso está hecho a propósito. Como que Platón habría tenido un cierto prejuicio de hablar de determinados temas porque tienen que ver con el sexo, tienen que ver con el cuerpo, tienen que ver con la sensualidad. Entonces, como si leen otro discurso, otro diálogo, se llama el Fedón, donde todo es austero, todo está fuera o lejano al cuerpo y a las pasiones. Entonces Platón dice, bueno, me descargo con esto y lo dejo ambiguamente, pero todo el mundo sabe que lo escribió él, por otra parte, ¿no? Claro, sí. Sí. Es ambiguo, sí, sin duda. Bueno, ¿alguna otra pregunta interesante que vuelvan esto un poco más? El Día del Estudiante, hay que celebrarlo. Estudiando, se puede celebrar estudiando. A ver, Marina, ¿sí algo? No, lo que a mí me generaba duda era, es que estaba por preguntar algo parecido a lo que preguntó él, lo de que Sócrates no afirmaba nada, y de que, nada, eso, lo de la mujer. Pero del resto de las cosas, bueno, bastante claro me quedaron. A mí lo interesante de todo esto no es que les quede claro, que lo conozcan, sino que los conmueven, porque todo esto es muy conmovedor. No está hablando de altas cuestiones metafísicas, está hablando de lo que nos pasa todos los días cuando nos enamoramos. Todo el mundo tiene esa, o ha tenido, o quiere tener esa experiencia de vivir en amor, ¿no? Y entonces a Platón da, nos guste o no nos guste, una posible explicación pertinente acerca de qué es lo que nos pasa. Y lo que nos está diciendo que en realidad el amor no le pasa al cuerpo, se manifiesta en el cuerpo, pero le pasa al alma, le pasa a lo más íntimo de cada uno de nosotros. No es sino el cuerpo como, digamos, la caja de resonancia de lo que le pasa al alma. ¿No? Porque Sí. piensen ustedes, cuando, no sé, ayer estaba mirando, ¿vieron lo que son las, no me acuerdo el nombre, bueno, esas actuaciones que la gente está en un shopping, de pronto aparece una orquesta y toca, ¿no? Y o bailan o cantan, me llaman mob, no sé cuánto. Bueno, y estaba mirando una en Israel, ¿no? Que de pronto empiezan a juntarse en un hospital, ¿no? Donde hay un montón de chicos, obviamente internados, y empieza a aparecer de a poco una orquesta y empieza a tocar el Lago de los Cisnes. Toda la gente queda muy conmovida, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿qué es lo que nos conmueve? ¿Por qué nos conmueve? ¿Por qué nos conmovemos? Esa es la pregunta esencial. ¿Por qué nos conmueve lo que nos conmueve? Y claramente no es por una cuestión, entendido platónicamente, de algo que alguna vez nos pasó, sino que es algo mucho más íntimo lo que nos conmueve. Y el cuerpo llora, se emociona, se conmueve, pero la conmoción no viene del cuerpo. El cuerpo es la que expresa esa conmoción. Yo particularmente nunca termino de cantar el himno, jamás. ¿Por qué no puedo? Porque no me sale más la voz, porque me conmueve, ¿no? Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué es? ¿Por qué era chico? ¿Qué me pasó esto? Bueno, trato de ser más simple. No es simplemente un recuerdo, porque no necesariamente un recuerdo puede conmover de esa manera. Pero un recuerdo es algo más o menos que uno puede manipular, manejar. Es algo más profundo. ¿Ven lo que dice Alcibíades? Algo que viene de lo profundo de cada uno y que se expresa como un enigma. Eso es lo que nos quiere decir Platón. En última instancia, lo que nos quiere decir que la vida es misteriosa y enigmática. Y uno de la enigmaticidad de la vida está en ese fenómeno que es el amor. Sin ninguna duda. Así Sí, que y bueno. profe, lo que decía usted de lo que las cosas que nos conmueven también, ¿por qué
por qué algunas personas, porque hay cosas que nos conmueven a todos y también hay cosas que no nos conmueven a unos y a otros no. Bueno, lo que diría Platón es, insisto con esto, el tema de que hablábamos creo que la semana pasada, el hecho de que no haya en apariencia unanimidad respecto de los gustos, de lo que fuere, de los gustos estéticos, de los gustos personales, tiene que ver más con la historia particular de cada uno que con la idea misma de lo bello en sí. Como que la particularización que implica la encarnación pensada platónicamente es la que de algún modo orienta nuestros gustos por la cultura en la que nacimos, por el mundo en el que vivimos, por los padres, por los estímulos que recibimos. Pero para Platón, lo que todas las conmociones particulares que a veces, como decías vos recién, a alguien que canta el himno no se le mueve un pelo, y otros se conmueven, o a muchos les gusta la ópera y a otros les parece que la ópera es un disparate, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con una cuestión individual, con una cuestión personal. Lo interesante es que hay conmoción, ¿sí? Que la conmoción sí, podemos decir, unifica en una, digamos, en una unidad más alta todas las particularidades de cada conmoción particular. Eso es pensado platónicamente. Hay una sola idea del bien, hay una sola idea de justicia, hay una sola noción de la armonía y la simetría. Esa hay una sola. Ahora, ¿cómo aparece en el mundo? De muchas maneras. Porque cada uno ha experimentado eso en sí de un modo diferente. Pero la raíz es siempre la misma. ¿Está claro? Sí. Entonces hay distintas formas de distintas percepciones de lo bello también. Las percepciones de lo bello son diferentes porque nuestras experiencias con las cosas bellas son diferentes porque nuestra historia es diferente. Pero lo bello en sí es la única fuente originaria de todas las cosas bellas y de todas las experiencias con lo bello. Según Platón, ¿no? Después habrá otras interpretaciones. Bueno, acá estamos. Cuando estudiamos Platón nos volvemos Platón. Cuando estudiamos Aristóteles nos volvemos aristotélicos, ¿sí? Bueno, ¿ninguna otra pregunta? Una cosita más que mucho no tiene que ver con lo que tiene que, digamos, con las ideas de la obra, pero yo tengo el libro en PDF, lo descargué, es la misma edición, digamos, que está en la página de la cátedra, pero lo descargué, digamos, en PDF. Sí. Y el libro tiene al costado, o sea, en los márgenes derechos, tiene como unas letras. Sí. Son, bueno, esa es la nomenclatura universal. Eso permite que cualquiera que haga una cita del banquete de Platón, independientemente de la edición, sepa a cuál es la cita. Es una referencia universal de los textos clásicos. Los textos clásicos buenos tienen eso. O sea, cuando yo digo banquete 1054b, si lo lee un chino, un japonés o un argentino, sabe a qué párrafo de Platón se refiere. Claro. Claro, no tiene nada que ver con el... Es si puede llegar a independiente de estar... las ediciones. Lo que sí, si hay una edición del banquete que no lo tiene, es porque no es muy buena. ¿Cómo? No escuché lo último. Claro, que si hay una edición del banquete que no tiene la numeración, es porque seguramente no es muy buena. Ah, listo. Sí, la que está digamos, la que está en la página, esa es de Gredos. Sí, es buena. ¿No? No, la de Gredos seguro que es buena. Los traductores de Gredos son todos buenos. Es una garantía, Gredos. Sí. Y el estudio preparatorio, la introducción también es muy bueno. Sí, la verdad que sí, yo lo oí. ¿Profe Platón era escritor? Platón era un filósofo. Sí, ya sé, pero Pero era un buen escritor. Todos
todos los escritores, todos los filósofos son escritores, pero no todos los filósofos son buenos escritores. Ya van a ver Kant lo que es, de lo que no es. Claro, obras de teatro no son tragedias, que no es lo mismo. Platón ciertamente escribió tragedias y cuando lo conoce a Sócrates las quema. Como diciendo, mis capacidades debería utilizarlas para un fin mayor y no para entretener a los atenienses. Bueno, nos vamos porque no tenemos tiempo de empezar Aristóteles y la verdad que es un poco, siendo el Día del Estudiante, aunque ya un poco tarde para ir al picnic, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Muchaches, tengo que decir. Por favor. Profe, Sí. yo quiero saber si me quedó bien la idea de Eros, que al principio se decía que no tenía culto, pero todos lo atribuyen al amor. Sí, no tiene culto porque aparece como una fuerza primordial, como una fuerza de la naturaleza. Yo no sé si había, por ejemplo, en Atenas, templos dedicados a Uranos, que es el cielo, o a Gaia, la tierra, pero sí a diosas que tienen que ver, o a dioses que tienen que ver con lo celeste. Eran que los que estudian el fenómeno religioso dicen que hay dos tipos de dioses. Hay dioses celestes y dioses terrestres. Los dioses celestes están emparentados con los pueblos cazadores que tienen, como son trashumantes, o sea, que van de un lugar a otro, tienen al cielo como la presencia más relevante. En cambio, los pueblos gregarios, los pueblos asentados en un lugar, son los pueblos agricultores, y ahí las deidades relevantes son las deidades terrestres. Entonces, después, por ejemplo, en el caso de los griegos, deidades celestes tenés a Zeus, tenés a Apolo, tenés a Hermes, y deidades terrestres tenés a Afrodita, tenés a Demeter, a diosas que tienen que ver con la tierra, con la vida, ¿no? Y lo otro tiene que ver con un mundo más lejano, ¿no? Entonces, cuando aparece Eros, ahí al principio de los trabajos de la teogonía, aparece más que como un dios antropomórfico. Vieron que los dioses griegos tienen forma humana. Aparecen más bien fuerzas naturales. Y a Eros lo toma como si fuese una fuerza natural, que es la fuerza de unificar, de juntar. Y eso lo vemos en el banquete, que es lo que hace que los andróginos se juntan. Esa es la fuerza erótica de la unión. Pero ¿qué hace Platón? Genialmente dice, bueno, pero también hay, además de las formas eróticas básicas, que es la relación entre los cuerpos, existe un erotismo sublime, o más podemos decir, de carácter espiritual, que es superior, que son los buenos discursos, o sea, las buenas doctrinas. ¿Por qué? Porque las buenas doctrinas o los buenos discursos unen a los amantes, pero ya no solamente con algo fugaz, transitorio, que es el cuerpo, sino a través de algo permanente, que es los bellos discursos. Y si pasamos de los individuos a una comunidad más amplia, que es la ciudad, las buenas leyes son las que preservan, unifican y de algún modo amparan a los ciudadanos. ¿Para qué? Para que se coliguen, para que se unan con un fin de una vida humana superior. Por eso Eros está más allá, y por eso la diferencia entre el discurso de Aristófanes y el de Sócrates-Diótima. Que Sócrates-Diótima va más allá del del contacto físico, ¿sí? O del placer, del placer erótico. Y va hacia otro tipo de ensambles que tienen ¿qué nota? La nota de lo duradero. Pero el acto fallido está bien. Para Platón,
Lo duradero es verdadero. Lo fugaz es falso. No sé si me expliqué. Perfecto, sí, sí. Sobre Aristóteles envió el jueves el trabajo práctico. Van a tener que hacer el trabajito ustedes solos. De Aristóteles, saben, tienen el texto de Gustavo Romero y el texto de Aristóteles del profesor Carpio, el capítulo 5 creo que es. Y además tienen me sale el videoclip, no es, el PowerPoint sobre Aristóteles, que es lo que íbamos a ver hoy, pero lo dejaremos para la semana que viene. Bueno, nos vamos. Perdón, profesor, en el módulo 1 está el texto de Aristóteles. ¿Eso es lo que tenemos que leer? En el módulo 1 está el texto de Gustavo Romero sobre Aristóteles. Y además Perfecto. está el texto de Carpio, que me voy a fijar si está, pero creo que está, si no está lo voy a poner, sobre Aristóteles, capítulo 5 del libro Principios de Filosofía. Perfecto. Gracias. No de nada. Bueno, ¿ninguna pregunta más? ¿Nos vamos? Bueno, hasta el martes entonces. El jueves mandamos el trabajo práctico, ¿sí? ¿Algo El más? martes, profesor.